Así que bueno, el recorrido que vamos a hacer hoy, que vamos a iniciar acá, yo lo denomino circuito de las 5 esquinas, donde la idea es ver un poco edificios de la época de la Belle Époque. Vamos entonces a empezar el recorrido contando un poco la historia de la zona donde estamos. Esta zona era conocida como zona de las Cabecitas, porque lo que es Plaza Vicente López, que es lo que vamos a llegar después, era una zona de matadero de cabras y quedaban todas las cabezas de las cabras diseminadas alrededor de esa plaza, y bueno, por eso era conocida como la zona de las Cabecitas, o hueco de las Cabecitas. Generalmente hueco se le dice a un sector, no una fosa, sino a un sector, a un espacio verde, que en alrededor de la ciudad se le decía hueco. Bueno, este hueco era para el matadero de las cabezas. Había un matadero y había una fábrica de ladrillos, y el matadero era matadero de cabras. Esta era una zona alejada de la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX, a principios del siglo XIX, hasta promediando mediados del siglo XX o casi llegando a fines del siglo XX, era una zona alejada. Por eso el cementerio de la Recoleta, que hoy cree que es un cementerio urbano, en realidad cuando fue proyectado en 1822 por Rivadavia, cuando era ministro del gobierno de Martín Rodríguez, del gobernador Martín Rodríguez, lo proyectaba como un cementerio alejado a la ciudad. Aprovechó que estaba el convento de los Recoletos, que era la iglesia del Pilar, donde tenía una huerta muy grande, para expropiar esa huerta y hacer un cementerio, por eso el cementerio del Recoleta. Pero el concepto original de ese cementerio era alejado a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué va esto? Porque la calle Quintana, que después lo vamos a contar, va a tener mucho que ver con la conexión del cementerio con la ciudad, con lo que era la ciudad. Y el matadero estaba en este sector porque este sector era una zona alejada de la ciudad, o sea, obviamente los mataderos no estaban en lugares céntricos. Esto era una zona alejada. La urbe en aquella época es de Plaza de Mayo y sus alrededores, y si había mucha urbe era más hacia el sur, lo que era San Telmo, Montserrat, todo eso. Eso era la zona urbana. Después todo lo que era alrededor eran zonas de quintas, de chacras, zonas más alejadas. Bueno, como le decía, esto era una zona alejada que a fines del siglo XIX ya empezó un desarrollo urbanístico por dos cuestiones esenciales. Primero, por una cuestión poblacional, la población crece, entonces tiene que desarrollarse, pero tuvo un experimento de crecimiento fenomenal en la década del 80, porque la fiebre amarilla, la de 1873, hizo que se alejaran las grandes familias que vivían en aquella época en San Telmo, en Montserrat, y se trasladaran a la zona del norte, a lo que le denominaban los nuevos barrios del norte o barrio norte. Por eso se trasladaron acá, y aquí empezó entonces a experimentar todo un desarrollo urbano, a fines del siglo XIX, y a principios del siglo XX, ya más década del 10, década del 20, empezó lo que es la Belle Époque, donde la economía argentina fue una de las economías más importantes del mundo. Esto generó un gran crecimiento a los hacendados, que a su vez hicieron sus palacetes en esta zona de Recoleta. El siglo XX, como toda zona, necesitaba un mercado. En aquella época, principios del siglo XX, los grandes barrios de Buenos Aires tenían un mercado donde hacer la compra, o sea, no había almacenes, sino había una especie de mercado central. Estaba el mercado central grande que abastecía los pequeños mercados barriales, para decirlo de alguna manera, y este es uno de ellos. Fíjense ahí que está el cartel, que fue fundado en 1900. Ahí, ahora vamos a verlo bien. Aquí funcionó el mercado de esta zona.
Este mercado tiene una arquitectura similar a los mercados europeos de aquella época, y fíjense que también es similar al de San Telmo porque es de la misma época, el de San Telmo que sigue funcionando pero en forma turística, que es de 1897, y este 3 años después, bueno, se hizo este mercado y otro mercado distinto de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, pues bueno, ya floreció en almacén, shopping, etcétera, así que hace pocos años se cerró y bueno, lo tiene un supermercado. Bueno, aquí estamos frente a lo que se llama pasaje suizo, pero es más conocido como pasaje del correo. Es más conocido como pasaje del correo, pero originalmente es pasaje suizo, se le decía pasaje suizo por el estilo francés, no, europeo, que se le imprimió el pasaje, un pasaje parisino, un poco de Milán. Todo este edificio que incluye el pasaje del correo es de los años 20, que lo mandó a construir un inmigrante italiano, Felipe Restano, cuya idea original era hacer viviendas para los inmigrantes. Por eso tiene un estilo, si bien tiene un estilo art déco, tiene un estilo también italianizante y que después, bueno, se europeizó para darle el valor que tiene hoy el pasaje suizo. Se le dice pasaje del correo porque durante muchos años, seguro que muchos recordarán al menos lo que ya pasaba acá, donde está Escuche estaba el correo. Por eso era conocido como el pasaje del correo. Que es de los años 20 y también forma parte de la arquitectura histórica de la zona. Porque tengan referencia, porque hay algunos que no, si bien son históricos, no tienen mucha referencia, más que el arquitecto. A veces algunos no aparecen ni el arquitecto ni en el catastro ni en el edificio. Así que algunos tampoco tienen muchos datos. Pero, bueno, aquí estamos en la Plaza Vicente López. Y vamos a aprovechar justamente que ayer fue un aniversario más, 206 años del himno nacional, para ver justamente a su autor, a Vicente López y Planes. Hay un video que bueno, también no casualmente la estatua se apoya sobre la plazoleta Blas Parera. Así que bueno, este monumento, que es del año 1916, que lo hizo Mateo Alonso, que fue el mismo que hizo el monumento del Cristo Redentor en el límite de Mendoza con Chile. Este monumento es de 1916, pero por distintas situaciones se inauguró en 1956. Cuando digo situaciones digo falta de presupuestos que no aparece, que deberían... Bueno, en fin, tuvo 40 años, el monumento estuvo 40 años en un depósito y cuando se hizo la base se inauguró. De hecho, el monumento iba a tener unas figuras que se conoce que iban a ser alegóricas, que también desaparecieron o no se hicieron nunca, iban a acompañar a hacer un conjunto escultórico, pero bueno, quedó el de Vicente López. El autor quiso imprimir, digamos, con el monumento, justamente ¿cómo se llama? A Vicente López Planes buscando la inspiración para escribir el himno nacional. Por eso los pelos sueltos al viento, caminando, con el libro como escribiendo. Así que bueno, este es el monumento a Vicente López y Planes aquí en Buenos Aires. Mateo Alonso, que es el mismo que hizo el Cristo Redentor en la frontera de Mendoza con Chile. A la izquierda van a ver una iglesia de estilo ladrillo colorado, que de estilo medio neogótico, romántico, neorromántico, por decirlo de una manera. Esta iglesia fue construida en 1923 por Adela Arilaos de Olmos. Adela Arilaos de Olmos era, además de ser la mujer de Ambrosio Olmos, que fue un gobernador de Córdoba, un político muy destacado, estanciero y comerciante. Adela Arilaos de Olmos también es una de las 3 condesas pontificias que hay en Buenos Aires. Una es Adela Arilaos de Olmos, otra Mercedes Castellano de Don Chorena y otra es Lina de Alvear.
Las tres fueron condesas porque colaboraron mucho financieramente en la construcción de muchas iglesias de Buenos Aires. Una de esas iglesias es de Adela Arilao de Olmos, que vivía acá a pocas cuadras, donde es la Nunciatura. Era la casa de ella, que después la donó a la iglesia, y se hizo la Nunciatura. En esa casa se la prestó también y vivió un tiempo Marcelo T. de Alvear, cuando fue presidente de la Nación, porque Marcelo T. de Alvear se enteró que era presidente de la Nación en Francia, cuando ejercía como embajador. En esa época eran así las elecciones. Y cuando vino a asumir, su casa estaba alquilada, no tenía... Entonces, bueno, y le estaban refaccionando, poniendo en condiciones presidenciales lo que iba a ser su casa presidencial, que está en Belgrano, que hoy es el Colegio Esquiú. Y bueno, por unos meses Arilao de Olmos le prestó esta casa para que se instalara con su mujer, lo que es la Nunciatura. Y la iglesia esta venía ella todos los domingos porque lo tenía cerca. Por eso aquí están también enterrados Arilao de Olmos y Ambrosio Olmos, en esta iglesia de las esclavas. Bueno, es conocida como las esclavas, pero en realidad es la iglesia eucarística del Corazón de Jesús. Pero es más conocida como iglesia de las esclavas porque se la donó a esa orden, a la orden de las esclavas. Pero no hay que confundir con el colegio de las esclavas que está en Belgrano. Bueno, como le decía, esta plaza, donde vemos los árboles en el medio, esta plaza era el hueco de las Cabecitas, donde estaba el matadero. En esta plaza está más atrás, no sé, desde acá está un viejo gomero, que es un poquito más joven que el gomero que está en el cementerio de Recoleta, en la Biela, pero tiene mucha antigüedad también, es uno de los viejos gomeros, y se cree que ahí es donde estaba el matadero, alrededor se ataban las cabras, se las mataba y bueno, se las dejaba ahí. Lo demás fueron ya árboles plantados, pero el gomero era original de esa época. Uno de los grandes arquitectos que hubo en Buenos Aires, y ha construido mucho en la época de la Belle Époque, fue el arquitecto Alejandro Christoffersen, un arquitecto noruego que trabajó mucho en Buenos Aires y que fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Arquitectos. Era un arquitecto de mucho renombre, y esta es una de las casas que él construyó, pero entre otras él ha construido el Palacio San Martín, ahí en Plaza San Martín, la iglesia de Santa Rosa Lima, la iglesia la griega, la ortodoxa griega en Parque Lezama, la iglesia dinamarquesa en San Telmo, y muchas construcciones más. Esta construcción se la encargó Clodomiro Ledesma. Clodomiro Ledesma en el año 1912. Clodomiro Ledesma era un importante estanciero en la zona de Entre Ríos, trabajaba mucho con la hacienda, por eso él experimentó un enorme crecimiento de su fortuna en la época del modelo agroexportador, y fue que, bueno, pudo darse el lujo de hacerse una casa en esta zona. Clodomiro Ledesma, que no tiene nada que ver con el ingenio Ledesma de la zona norte del país. ¿Sí? Clodomiro Ledesma tenía muchos campos en Entre Ríos y donó unos campos para hacer la estación de tren en un pueblo que justamente se llama Clodomiro Ledesma, en la zona de Concordia. O sea, hay un poblado de nombre Clodomiro Ledesma, justamente por el estanciero, cuyo padre era un militar de Urquiza. Y Urquiza también trabajaba mucho con la hacienda. Así que bueno, tiene un poco todo que ver. Lo interesante de esta casa es que en realidad la entrada no era acá, sino que después lo vamos a ver, la entrada es donde están las rejas. ¿Por qué? Porque esta casa originalmente tenía todo un jardín que daba hacia la Plaza Vicente López, que después, bueno, distintos loteos hicieron que se construyeran edificios. Pero la entrada original, por eso después vamos a cruzar y vamos a ver,
van a ver, y que sigue estando la entrada original, estaba mirando hacia la Plaza Vicente López. Este sector, que después tuvo una gran reforma en los años 40 por el arquitecto Farrell, se abrió un poco después, que es conocido lo que era una calle de carruajes, que comunicaba justamente el otro lado del patio, que a su vez comunicaba ese jardín que había y que ya no está más. Por eso ustedes van a ver que hay una entrada que mira una pared, a una medianera. No es que se hizo la entrada mirando a una medianera, se hizo la entrada a un jardín, que después bueno, se fue loteando y se construyeron los edificios. Pero bueno, este edificio es conocido como la casa de Clodomiro Ledesma. Hoy, por supuesto, es propiedad, es un condominio, me sale un consorcio. Pero originalmente era una casa de la familia Ledesma. Un local en homenaje a la batalla de Guillermo Brown contra los navíos brasileros. Fue la victoria argentina más grande en toda la guerra contra el Brasil. Hasta los años 40 en Buenos Aires no hubo ley de consorcio, ley de propiedad horizontal. ¿Eso qué significaba? Significaba que cuando alguien era propietario de un edificio, era propietario en toda su un propietario, dos propietarios, tres o más, pero eran propietarios de todo el edificio, no se podía dividir en unidades, como ahora, porque no existía una ley que permitiera eso. Entonces había varios que vivían en un mismo edificio, algunos después internamente se vivían en unidades, y otros, como la mayoría de los hacendados de aquella época del modelo agroexportador del principio del siglo XX, hacían lo que se llama casa de rentas, o sea, invertían esos excedentes que no tenían pensado, que no las tenían planificado, esos excedentes en propiedades, ya que en esa época no existía mucho el plazo fijo y todo eso. Entonces invertían en ladrillo. ¿Y qué hacían? Construían edificios donde alquilaban en los diferentes pisos, pero el propietario era el dueño del edificio. Acá tenemos uno de estos que se construyó en los años 20, que acá podemos ver ya un estilo ecléctico de Buenos Aires, que Buenos Aires tiene una característica de que varios edificios son eclécticos. El eclecticismo es que puede unificar o varios estilos diferentes en un mismo edificio, o lo hace a estilo propio. No tanto el arquitecto, sino del que hace la construcción. Este estilo se le quiso dar un estilo flamenco, si vemos en la parte superior, que puede dar una reminiscencia de las construcciones de Amberes, allá en Holanda, y un estilo quizás normando, si ve los primeros pisos, los estilos más, los pisos inferiores, pero acá claramente hay un estilo ecléctico, que eso fue construido por el arquitecto Bullrich. Se conoce el dueño, quién fue, pero es anterior a los años 40, por eso fue un edificio de rentas. Por aquí tenemos unas esquinas también que representan la Belle Époque. Por ejemplo, enfrente a mi derecha tenemos un edificio también de los años 20, este es del año 24, que es del arquitecto Louis Martin. Louis Martin el apellido. Louis Martin, que era francés, que estudió en la École de la Beaux-Arts de Francia, de París, y vino a la Argentina en 1906. Y entre distintos palacios proyectó, no lo construyó, pero lo construyó por demás, pero proyectó lo que es la Embajada de Brasil y el Palacio Pereda, que era igual a una escalera que viene en Europa, no era exactamente igual. Entonces hizo quedar mal siquiera la construcción. Así que bueno, este es del año 25 y es un edificio de rentas también, pensado para aquella época. Otro edificio de rentas del mismo año también es el que tenemos enfrente, que es el mismo arquitecto que vimos recién, Clodomiro Ledesma, Alexander Christophersen. Van a ver que tiene un estilo academicista, con algunas reminiscencias
clásicas como las columnas de arriba en la parte superior. Por eso seguimos hablando del eclecticismo en Buenos Aires. Esto yo, sabiendo cómo era Alexander, muy estricto con los estilos, esto debió ser lo que mandó a construir estas ideas de poner un estilo academicista en algún sector y otro sector más clásico en la parte superior. Pero bueno, forma parte de la Belle Époque de aquella época. Y bueno, acá algo más moderno. ¿Se acuerdan que hablamos de casas de expresidentes que vamos a visitar? Bueno, si ven en esta esquina donde dice el cartel Vende, la parte de abajo, es todo ese piso pertenece a la expresidente de la Nación, Fernández de Kirchner, doctora que vivió hasta hace poco ahí. Tengo entendido que no vive más ahí porque en la última, hizo el juez, el último que hizo el juez, denunció que le habían roto todo. Entonces tengo entendido que está viviendo en la casa de la hija, en San Telmo. Pero cuando, no sé si de acuerdo a imágenes del año pasado que salía al balcón a saludar, era este balcón de la esquina, el que está abajo del cartel de Vesle. En particular, como ven, tiene reminiscencia de lo que se dice Rupa y decía en una calle parisina, con algún café parisino. Esa fue la idea que se le quiso dar en la plazoleta esta, que es la plazoleta Obligado. Fíjense que los cafés, que se llama Josefina, realmente se cree que el nombre es por Josefina, la mujer de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, tiene esa reminiscencia de estilo de café francés que se le quiso dar en esta zona de Recoleta. Enfrente también vamos a ver dos edificios muy característicos de la Belle Époque, con algunos con detalles. Van a ver que en alguna parte, especialmente en el edificio de la izquierda, puede haber algún detalle Art Nouveau, mezclado con, bueno, cosas que se le fueron agregando los años posteriores. Esta estructura debe tener al menos 10 años, no más. La estructura de arriba, digo, la parte superior del edificio izquierdo. El edificio que vemos, el de la derecha de los dos, es de los arquitectos Pedro Turgot y Enrique Laspe, arquitectos también del movimiento europeo de la Belle Époque, y fueron famosos porque fue uno de los tantos, porque participaban muchos de tantos arquitectos que participaron en la construcción de la Basílica de Luján. Pero bueno, hicieron también este edificio de renta de los años 20. El de la izquierda es el del arquitecto Alejandro Virasoro, que se lo reconoce más a Virasoro por estilo Art Deco, que otro estilo más ecléctico, pero acá esto de Art Deco no tiene nada. Evidentemente esto tuvo mucho que ver el constructor, pero Virasoro era uno de los arquitectos importantes que tuvo Buenos Aires en aquella época. Uno de los edificios que construyó, por ejemplo, para hacer una idea, la Equitativa del Plata, que es el edificio que está en Diagonal Norte, o si no la Casa del Teatro, que está acá en Santa Fe, que también es un estilo Art Deco, muy característico Art Deco, muy característico de Virasoro. Pero bueno, ese edificio pertenece también al arquitecto Virasoro.